Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Es un honor dirigirme a ustedes en esta crucial reunión de alto nivel en preparación para la próxima Asamblea de Naciones Unidas. Digo de alto nivel porque realmente las decisiones que se tomen aquí van a servir para transformar la agenda que se va a llevar en Nueva York de manera muy positiva. La voz de El Salvador tiene que ser escuchada no solamente como país, sino yo creo como un país que está impulsando y que está ejerciendo liderazgo en los programas de salud pública. Así es que yo creo que es una grata ocasión. Y es un momento histórico porque nos encontramos ante el desafío persistente de la tuberculosis, una de las enfermedades infecciosas que son mortales y que causan tanto daño a la población y afectan millones de personas en el mundo. Y como decía el doctor Julio Garay, es una enfermedad que acompaña al hombre desde los albores de la historia. De tal manera que sigue siendo un desafío, pero creo que nosotros como humanidad tenemos la capacidad para eliminar la tuberculosis y otras enfermedades. De hecho, la novedad es que El Salvador está a puertas de lograr la eliminación de tracoma. Esa es una nueva novedad, así es que no voy a adelantar los detalles, pero estoy seguro que se va a lograr. Pero también decirles que la pandemia de COVID-19 y las desigualdades socioeconómicas han exacerbado esta situación. Y sabemos que la COVID-19 ha sido un momento crítico, ha sido un desafío, pero ha generado una respuesta en los países y yo creo que con innovaciones muy creativas, como ha sucedido en El Salvador. Y por eso yo creo que a pesar de que siendo un desafío ha generado limitaciones en la respuesta de los programas de salud pública, pero la resiliencia, sobre todo de El Salvador, está logrando avances significativos y eso hay que llevarlo a la agenda internacional. Es alentador ver cómo El Salvador ha adoptado herramientas como el marco de rendición de cuentas y eso quiero felicitarles y eso yo, en mi condición de representante de la OPS-OMS en El Salvador, estoy llevando a otras dimensiones, porque no todos los países han adoptado este mecanismo de rendición de cuentas, que es un acto de transparencia, porque ahí se ve claramente en qué se está avanzando y qué falta por hacer. Y esto implica una aceleración del progreso hacia el fin de la tuberculosis. Ustedes están avanzando, están en la punta de lanza en cuanto a, vamos a decir, los avances hacia el fin de la tuberculosis. Ahora, esta estrategia es integral porque permite la identificación de brechas y limitantes, el establecimiento de mecanismos de coordinación efectivas y la rendición de cuentas periódicas a nivel nacional, subnacional y local. Por eso les felicito nuevamente aquí a las autoridades por estos logros, al director del programa y a todos ustedes que están trabajando de manera articulada. Y les instamos a seguir en el camino de la eliminación de la tuberculosis. Ahora, habiendo dicho esto, en las Américas hemos sido testigos de cifras impactantes que reflejan aún la gravedad de la situación. Así es que hay 32,000 fallecidos, ¿no?, estimados por la afectación, ¿no?, por la tuberculosis, y 11% de estos fallecidos se deben también a la coinfección de tuberculosis y VIH. O sea que hay una tarea por hacer en todos los países. Queda claro que debemos abordar estas problemáticas de manera integral. Recordar que en 2021 se estimaron casi 1/3 de casos de tuberculosis en las Américas. Es 1/3, ¿sí? O sea, son 309,000 casos. Y lamentablemente, ¿no?, solo se notificó 70% de estos casos, lo que subraya la necesidad de una mejora en la detección y notificación de casos. Por eso estamos muy contentos de lo que está pasando en El Salvador. Entonces, siendo El Salvador vamos a decir, está ejerciendo este liderazgo, entonces
hay que seguir con estas innovaciones, y hay una innovación que seguramente el viceministro lo va a señalar, como es esta presentación gráfica, ¿no? Es una presentación gráfica de cómo está el programa, que es muy fácil de entender y que uno puede tomar decisiones. Es que es una cosa que hemos colaborado y que nos parece muy relevante, una innovación más. Ahora, tenemos como una respuesta del más alto nivel, no solamente de OPS-OMS, sino del Sistema de Naciones Unidas, la estrategia ENDS-TB, o sea, terminar la tuberculosis. Y tiene metas, son metas ambiciosas, pero yo creo que con esas metas podemos ir avanzando y caminando. Incluye la reducción de un 95% en el número de muertes por tuberculosis en comparación con 2015 y disminuir en un 90% los nuevos casos entre 2015 y 2035. Así es que con esas metas yo creo que tenemos que seguir avanzando. Ya en la infografía se ve pues esta situación de cómo se va y todo, y gráficamente creo que ustedes están dando una innovación más a las Américas, y vamos a apoyarles a seguir así en ese camino. Además, es crucial destacar el compromiso de asegurar que ninguna familia enfrente costos catastróficos debido a la tuberculosis. Imagínense que es una enfermedad con su complejidad social y tuviese gastos catastróficos. Afortunadamente, en el país no se está dando eso, sino más bien se le da un apoyo a través de todos los mecanismos que sabemos que funcionan. Además, también debemos reconocer los retos significativos que enfrentamos para lograr estas metas. Entonces, hubo una declaración política en 2018 donde se subrayó la importancia del compromiso político como factor clave en este proceso. Y ahí me detengo un poquito, porque yo sé que El Salvador, yendo en una delegación reforzada a Nueva York, va a poder dar un mensaje no solamente como país, sino lo que se llama en política, hay que agendar las soluciones y las recomendaciones desde vuestra experiencia, y también, ¿no?, en los espacios de integración. Sabemos que ahora, ejerciendo El Salvador la presidencia pro tempore, se puede hacer un acuerdo entre los países de Centroamérica, República Dominicana y de repente algunos otros países más que se sumen, y estoy seguro que a través de la acción de Cancillería, del Ministerio de Salud, de los otros actores claves, de ESCO, van a poder llevar una agenda muy bien reforzada y donde van a dar, digamos, una plataforma de acción de cara a la eliminación de la tuberculosis. Ahora, debemos reconocer que hay retos significativos que enfrentamos para lograr esas metas, pero estoy seguro que con este mecanismo estratégico, con esta política sanitaria, agendando esta política de eliminación de la tuberculosis en el más alto nivel, ustedes van a quedar en la historia. Y lo estoy diciendo, digamos, desde la reflexión y desde lo que estamos observando en las Américas. Por ejemplo, si miramos las Américas, la cobertura de tratamiento en las Américas ha llegado a solo 66%, ¿sí? Y el tratamiento preventivo de la tuberculosis se quedó en un modesto 42%. Entonces, ¿qué pasa si ustedes dicen, miren, a nivel de los países, en el caso de El Salvador, se llegó por encima de esas coberturas, se logró vencer esas limitaciones significativas? Además, este año nos inspira el lema, sí podemos acabar la tuberculosis. Y si El Salvador está pudiendo acercarse a esa meta, entonces yo creo que eso puede inspirar a los otros países y generar una corriente colaborativa favorable acerca de, por ejemplo, la obtención de los medicamentos y las combinaciones de medicamentos más apropiados de acuerdo a cómo se va comportando la tuberculosis, porque la bacteria, el Mycobacterium tuberculoso, es tan hábil que se va adaptando en el tiempo, va perfeccionando su mecanismo de protección contra la inmunidad humana, y nosotros debemos de generar la mejor inteligencia para tener los medicamentos más apropiados, las estrategias más adecuadas para que los pacientes, las personas ya con afectación, pudiesen tener un acompañamiento, no solamente, digamos, desde los servicios, sino en su propia comunidad, en su propio lugar de trabajo, y que no se haga una enfermedad estigmatizante, ¿sí? Bien,
Me emociono tanto que a veces me extiendo un poquito, pero no podemos permitirnos el lujo de perder más tiempo y esta reunión preparatoria es una oportunidad para sentar las bases de una respuesta nacional y global coordinada y efectiva. En resumen, debemos trabajar juntos para superar los desafíos actuales y restablecer el rumbo hacia la eliminación de la tuberculosis. Por tanto, nuestra dedicación y colaboración son fundamentales y sigan contando con la OPS, OMS, que siempre estamos dispuestos a colaborar y hacer las sinergias necesarias para que todo el Sistema Nacional Integrado de Salud y todos los actores claves sigan adelante con esta agenda de eliminación. Gracias. El tema de la TB, como bien lo decía el doctor Escalante, es un tema antiquísimo y que realmente requiere un abordaje que todavía hoy en día requiere un abordaje integral. Nosotros estamos en otra dinámica como país, como gobierno y como salud también, a generar condiciones ya no solamente para mejorar las condiciones de salud, sino que nuestra perspectiva tiene que llevar el enfoque de ser referentes, de ser modelos, y lo decía el doctor Escalante, nuestra misión al final es mejorar las condiciones también, pero sentar las bases, muchas veces, claro, no se va a eliminar de la noche a la mañana, pero sentar las bases, dejar la ruta establecida, el roadmap, o sea, para eliminar muchas de estas enfermedades. Y lo hemos hecho con malaria, tracoma, que es una de las perspectivas, pero también estamos tratando de eliminar el cáncer de cervicuterino también. Pero para esto hay que romper paradigmas, generar estrategias innovadoras. No podemos esperar resultados diferentes haciendo lo mismo. Y precisamente una de las perspectivas del sistema de salud es a generar cambios estratégicos a corto, mediano y largo plazo. No resolver problemas, resolver causalidades. Y eso significa también un abordaje integral de todo el ciclo o todos los procesos esenciales de los sistemas de salud. Todas las enfermedades tienen que ir hacia todos esos procesos, desde promoción de la salud, prevención de la enfermedad, identificación temprana, manejos ambulatorios, manejos hospitalarios, cuidados intensivos, paliativos y habilitación y rehabilitación. Esos son los procesos esenciales de un sistema de salud. Y esos mismos son los procesos que se aplican a cada una de las enfermedades. Si nosotros queremos tener un abordaje integral de un programa, de una enfermedad, tenemos que abordarla precisamente bajo ese ciclo, desde promoción de la salud hasta prevención de la enfermedad y cuidados paliativos. Todo ese abordaje tenemos que generar. Para esto hay que generar un marco legal, normativo también, y se está desarrollando todo el marco de políticas públicas. Desde las reformas del Código de Salud, que también estamos generando algunas reformas en este momento, para la protección y legislación de las personas con tuberculosis también, donde se va a contemplar la creación de la Comisión Nacional de la Lucha contra la Tuberculosis también. Pero también el Plan Estratégico Nacional Multisectorial, el PEN, para el control de la tuberculosis 2022-2026 como tal. Ese es un marco que realmente nos ayuda a tener un norte de todas las estrategias que estamos implementando, cuáles son las grandes líneas estratégicas, las estrategias y los proyectos, porque al final son los proyectos los que vamos a operativizar como tal. Uno de las bases del trabajo es el trabajo intersectorial, interinstitucional, multidisciplinario como tal. No podemos abordar los temas sanitarios si no trabajamos de forma multisectorial y multiinstitucional también, interdisciplinarios, porque tenemos que tener diferentes frentes para abordar precisamente estas patologías. En esas grandes líneas de trabajo, pues agradezco precisamente todo el monitoreo que estamos desarrollando a través de los sectores representados en el mecanismo de país. Gracias, porque esto nos ayuda. El monitoreo es parte precisamente de los avances. Dentro de los ciclos de mejora, el tema de monitoreo, la evaluación y monitoreo son elementos esenciales para ir ajustando la ruta, ¿verdad? Ajustando el rumbo de trabajo y ir viendo cómo vamos avanzando y qué otras cosas hay que desarrollar.
Dentro de la coordinación interinstitucional, parte de esto es la academia, las organizaciones civiles, organizaciones religiosas y por supuesto todos los sectores, todo lo que es el subsistema del sistema integrado de salud. El abordaje con estrategias a las grandes ciudades como San Salvador, Santana, Sonsonate, San Miguel, son prioritarias también para poder ir avanzando precisamente en esta lucha. Y por supuesto el abordaje integral de casos de poblaciones móviles como tal. Parte del enfoque que tenemos así fuerte precisamente a estas poblaciones móviles, a través de garantía de provisión de medios diagnósticos, tratamiento y seguimiento a la tuberculosis en las poblaciones sin distinción, por supuesto, de estatus migratorio, nacionalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Otro elemento importante dentro de esta estrategia a poblaciones móviles es precisamente la implementación de investigación de sintomáticos respiratorios de las zonas fronterizas, puntos migratorios y puntos ciegos, así como la vinculación internacional de los servicios de salud previa a la llegada de personas retornadas a través de las redes binacionales como tal. Un elemento trascendental para el desarrollo de salud y cambiar las realidades de salud es precisamente el tema de transformación digital. Ustedes saben que hay un proceso, un proyecto enorme que se ha generado de transformación digital en salud. Hemos logrado en un año y un par de meses adicionales interconectar todos los establecimientos de salud. Eso es un hito. Incluso a nivel internacional nos ven ya como un referente en cómo la transformación digital podemos lograr una integración de todos los establecimientos de salud, de todo el sistema de salud como tal, y que eso nos mejore no solamente a tener sistemas de información robustos, que nos genere la toma de decisiones basadas en evidencia para establecer estrategias costo efectivas también, sino que también nos ayuda a ordenar también el sistema de salud, que muchas veces, como lo hemos discutido en múltiples ocasiones, tiene todavía, hay segmentos todavía de fragmentación, de segmentación, que tenemos que ir disminuyendo. Y eso nos va a ayudar a ordenar, a estandarizar la atención, a disminuir la variabilidad clínica también de la atención como tal. Por otro lado, la adquisición de equipos como equipos de GeneXpert y todo lo que es la interconectividad de estos equipos con el sistema integrado de salud nos ayudan también a mejorar y a facilitar el diagnóstico y también darle seguimiento precisamente a los pacientes. Posibilita un análisis mucho más rápido, específico, amplio y seguro también. La tecnología de vanguardia en el diagnóstico y el tratamiento de la tuberculosis son necesarias y son oportunas. Dentro del tema de transformación digital, ayer escuchamos precisamente la buena noticia de la venida de Google al Cloud al país, y uno de los 3 ejes de trabajo que va a tener precisamente Google es el sector salud. Esto nos va a ayudar a innovar. Esto nos trae también muchas herramientas de inteligencia artificial, realidad aumentada, el Internet de las cosas médicas también, que nos va a ayudar a romper los paradigmas de cómo generamos la atención también, a aumentar la cobertura universal de la atención, a disminuir los problemas de acceso hacia la atención y asegurar la estandarización también de los manejos como tal. Transformación digital es una plataforma, es un trampolín realmente para lo que los sistemas sanitarios del mundo cambian las realidades de la atención como tal. En el informe mundial de la OMS el 2020 sobre la tuberculosis, el país aparece como menor gasto catastrófico a nivel mundial comparado con 28 países, obteniendo un 13%, debido precisamente a la gratuidad de la atención que nosotros tenemos. Bien lo mencionaba el doctor Escalante, que uno de los indicadores primordiales precisamente de los indicadores que la OMS ha establecido, que son base para poder cambiar las realidades, es reducir el número de muertes por tuberculosis en un 95% comparado con el 2015, reducir los nuevos casos en un 90% entre el 2015 y el 2035, pero el otro es garantizar que ninguna familia enfrente gastos catastróficos debido a la tuberculosis. Entonces, es importante también, es un hito para nosotros, somos referentes también en mejorar esas condiciones precisamente por la gratuidad
y cómo podemos vincular la atención, el diagnóstico, sin que pueda sucumbir la familia a estos gastos como tal. Estamos invirtiendo solo en el año 2022 más de 13 millones de dólares con el objetivo de diagnosticar, tratar y controlar la tuberculosis. El 72% son fondos de gobierno también, 22.8% de otras instituciones y 7% de donaciones que son bienvenidas precisamente para completar lo que son los manejos. Hoy estamos reunidos precisamente para una nueva actividad y es precisamente para socializar los avances del cumplimiento de los acuerdos adquiridos y firmados por los estados en la reunión de alto nivel de Naciones Unidas que vamos a tener en septiembre del 2028, para la implementación de un marco de rendición de cuentas multisectorial para acelerar el avance del fin de la tuberculosis. Bien lo decía el doctor Escalante, el tener un marco de rendición de cuentas es importante para conocer realmente qué estrategias implementamos, qué acciones estamos desarrollando, cuáles son los logros también y qué gastos estamos teniendo. Este informe es un primer paso para la preparación, lo que estamos trabajando actualmente en esta reunión es una fase previa para la preparación de este informe para esa reunión de alto nivel de Naciones Unidas en Nueva York en septiembre. Y por supuesto se va a socializar con los diferentes actores como tal. En esta acción seguiremos trabajando en avanzar con la lucha de la tuberculosis en el marco de la agenda de la ODS, garantizaremos el financiamiento suficiente y sostenible, impulsaremos la ciencia, investigación y la innovación y elaboramos, como siempre digo, seguiremos trabajando en ese marco de rendición de cuentas multisectorial. Este proceso se genera a través de la revisión documental de más de 83 documentos, entrevistas a actores claves, representantes de instituciones gubernamentales y no gubernamentales, y la revisión y validación con representantes de sociedad civil y comités multisectoriales. O sea, hay mucho que se ha hecho, pero falta mucho por hacer. Y creo que el trabajo, como dije, de muchos actores, de todos los stakeholders alrededor del tema, nos va a generar mejores condiciones y ser referentes, seguir siendo referentes y modelos también para el combate de las problemáticas de salud y en este caso de la tuberculosis. Agradezco el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud y a las diferentes agencias de cooperación técnicas y financieras, ONUCIDA, USAID, TRAGEL, SECOMISCA, Fondo Mundial, por supuesto el mecanismo como tal, que nos está ayudando a dar pasos agigantados y cambiar las realidades de nuestro sistema de salud. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.